Bien, voy a compartirles tal como les había señalado la pantalla para mirar aquello que está en el aula. Voy a mover esto hacia acá para tener la visibilidad. Y yo les había señalado que ayer ya dejamos puesto un nuevo cajoncito acá correspondiente a esta semana que va desde el 5 al 9 de abril. Adentro quedó puesto el objetivo de la clase, los materiales con los que vamos a trabajar hoy día y que son fundamentalmente aquellos que tienen relación con la cátedra, ¿ya? Esta cátedra es aquella que hemos venido, ¿cierto?, trabajando desde la semana pasada al menos, y trabajándola pensando en la cátedra, pero para la cual hemos venido, ¿cierto?, discutiendo desde al menos la segunda semana de clases, apoyados en una lectura, apoyados en materiales, en videos que ustedes pueden seguir explorando, en cápsulas, o sea, tienen allí un respaldo teórico, de evidencia, que es súper importante que ustedes hayan tenido la posibilidad de revisarlo en su totalidad, porque ahora lo que nos toca es construir esta propuesta evaluativa, para la cual yo la semana pasada hice un modelamiento, ¿cierto? Y ese modelamiento tenía que ver con la lectura de un cuento y mostrarles cómo un docente podría trabajar ese cuento en el aula. En el fondo fue una suerte como de simulación y fuimos abriendo cada una de las decisiones de este o esta docente y fuimos viendo, ¿cierto?, cómo se iban tomando estas decisiones y de qué manera todo este conjunto de decisiones formaba una propuesta que tenía como objetivo que los niños pudieran, ¿cierto?, contar con este panel en el que iban a decirle tanto al profesor como a sus compañeros cómo se estaban sintiendo el día de hoy, y eso, ¿cierto?, iba a contribuir a mejorar el clima de aula en la medida que el profesor iba, eh, em, iba a ir ajustando, ¿cierto?, sus actividades a las necesidades emocionales de los niños, y la literatura nos decía entonces que es sumamente esencial que el profesor esté en conocimiento de la emocionalidad de sus niños, más allá, ¿cierto?, del preguntarles cómo amanecieron, y cómo eso tiene una correlación súper fuerte con la disposición para aprender, ¿ya? Hasta ahí habíamos llegado la semana pasada, o sea, hicimos harto, y quedamos entonces en que ustedes iban a tener que buscar un cuento para trabajar alguna de estas tres necesidades, que no son necesidades que nosotros dijimos que eran relevantes, sino que también encuentran un sustento teórico en la teoría motivacional de Abraham Maslow, ¿ya? No sé si hay dudas hasta ahí. Es súper importante que hoy día, antes de que ustedes puedan irse a trabajar, tengan la posibilidad de ir despejando dudas, pese a que en el momento en que ustedes partan trabajando, igual van a contar con mi acompañamiento. ¿Ya? Yo voy a estar con ustedes esta semana, puesto que la profesora Andrea sigue intentando recuperarse del COVID, ¿ya? Y eh, hemos acordado, eso implicó, ¿cierto?, que igual nosotros nos reunimos ayer, y lo que vamos a hacer esta semana es iniciar la cátedra, para eso tienen los materiales, van a contar con los materiales, y además van a contar con mi acompañamiento, ¿cierto?, en el momento en que ustedes vayan a trabajar con su grupo. Preguntas hasta ahí, es súper importante hoy día que puedan hacerme preguntas por el chat, abriendo su micrófono, así que yo voy a estar súper atenta mirando el chat también. Ya, entonces, la semana pasada quedó disponible, me voy a meter aquí al cajoncito de la semana pasada, solamente para mirar, hacer un link al Padlet, ya, acá está el Padlet,
Déjenme ingresar al Padlet para mirar, ¿cierto? Bueno, me está llevando el Padlet, espérense. Voy a ir directamente desde, porque debiera hacer clic y me debiera llevar directamente al Padlet, pero por algún motivo no está ocurriendo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es ir yo directamente al Padlet de este paralelo, para que miremos qué es lo que han dejado ustedes allí y que puedan compartir, ¿cierto?, cómo fue que llegaron o hicieron la selección de estos cuentos. Entonces, déjenme buscarlo. Paralelo 2, paralelo 3, paralelo 2, acá está, ya, ya. Entonces, si ustedes se fijan, allí está el aporte de cada grupo. Mira, aquí está Edith Batut, que es un grande de la literatura infantil, me encanta, ya que tiene muchos textos. Estoy buscando uno que no he podido encontrar, que se llama Los niños no quieren la guerra, que no lo he podido encontrar, pero conozco muy bien el trabajo de Edith Batut. Ya, entonces, miren, acá están los grupos, ¿ya? Ahí estoy mirando que hay de A3, hay de A4, hay de A2, ya lo podemos discutir en un ratito más. Entonces, si ustedes se fijan acá, la Francisca Arcos y la Laura eligieron Mi gran amigo de Eric Batu y tienen allí su justificación. La Cebra Camila fue elegida por la Caterina, la Ashley, la María Elena y la Isidora. Yo voy conmigo, la Natalia, la Emilia, la Daniela y la Caterina Araya. El cuento del yo, Antonella, Gabriela y Noemí, son muchos cuentos que conozco y que están súper bien orientados en su elección. El sombrero de Bruno está por acá, la María José Lira y la María Francisca Brito. No quiero el cabello rizado, ya, de Catalina, Sofía y Javiera. Por acá está Las jirafas no pueden bailar, ya, de elegido por Natalie y por Lorena, que no sé si en este caso está la versión en papel, solo han dejado los videos, bueno, después lo vemos. Y por acá pareciera que son todos el cuento del yo, sí, ya. ¿Hay alguien que esté aquí que no haya, que primero no esté en un grupo y segundo no haya hecho esta tarea? ¿Hay alguien de quienes están conectados en este minuto que no tenga un texto elegido en el Padlet, que no tenga grupo? ¿Nadie? ¿Están todos? Porque esta es la cátedra. Entonces, em, quisiera saberlo. Bien, ya. Entonces, vamos a partir con... Profe, dígame. comentaron en el chat, Ah, en el el chat, Álvaro. ya, sí, el Álvaro. Ya, el Álvaro Javier está sin grupo. Solo el Álvaro. ¿Hay alguien más? O que ustedes sepan, también es lo otro, que ustedes sepan que no vino, está con licencia. Yo no he recibido ningún correo de ningún estudiante, salvo alguien que me preguntaba si podía sumarse a un grupo, pero lo está manifestando. Entonces, solo queda Álvaro, y Álvaro podría integrarse a los grupos más chiquititos. Se los pregunto. Mira, Álvaro, hay grupos que son de A2 o de A3. Tú podrías hacer la gestión. A uno de 4, evidentemente, no te puedes incorporar, pero podrías hacer la gestión. Podrías ser en mi grupo. Mira qué linda la Laura. Ya, aquí, mi gran amigo, ¿ya? Y te toca Eric Batut, que es un autor que me encanta. Ya,
Eh, muy bien, excelente. Muy bien comienzo. Gracias, Laura. Laura y Francisca, porque están las dos ahí en ese grupo. Ya, entonces, coméntenme. Yo ahora abro el micrófono para que ustedes puedan hacer un breve comentario de cómo llegaron a la lectura. ¿Era un cuento que ustedes habían escuchado? ¿Buscaron con algún criterio, cierto, cuentos para? ¿Alguien se los recomendó? ¿Qué me pueden decir acerca de sus elecciones? Entonces yo ahora voy a ampliar aquí para poder estar súper atenta a que ustedes señalen cómo llegaron a este cuento. ¿Quién quiere partir? ¿Se los recomendaron? ¿Buscaron? ¿Usaron alguna nomenclatura para buscarlo en Google? ¿Lo conocían? ¿Quién parte? Contándonos. Yo, profe. Ya. Déjenme ver qué. Ya. Lorena, ¿cierto? Tú Sí. me hablaste, ya. Ya, Lorena, dime, cuéntanos, no me digas a mí, cuéntanos. En este era Las jirafas no bailan. Ya, No, es que con la clase de la profe Jocelyn en la mañana igual estuvimos revisando hartos cuentos y ese ya, era uno de los que por lo menos yo había encontrado. ya. Y bueno, no sé cómo será en físico, pero o sea, vi el video en YouTube y lo encontré hermoso. Es que ¿cómo se llama? Los diferentes tipos de, ¿cómo llamarlo? Las pestañas, la animación, que es no sé cómo llamarle eso, cuando suben las La cositas ilustración, porque lo que tú viste fue el cuento que lo van mostrando y alguien lo va leyendo, ¿cierto? claro, sí, me gustó mucho. Es la ilustración. De lo que tú estás Además hablando que, es la ilustración. claro, además que me gusta el hecho de contar historias con animalitos, porque sobre todo para los niños es como más, no sé, es como más, para ellos es como más significativo, así como atribuirles personalidad. Ya, Y perfecto. también, ¿cómo se llama? La temática del cuento también me gusta ¿Cuál es la porque temática de este cuento? de que la jirafa ve que todos los animalitos bailan, todos tienen así como diferentes tipos de estilos de baile, pero la jirafa ella siente que no puede bailar. Ya, porque su Hasta cuerpo no que se lo permite. claro, hasta que, ¿cómo se llama? Una cigarra, creo que era la que le dice que sí puede bailar, que lo único que tiene que hacer es sentir la música y la jirafa la siente y se da cuenta de que sí, ella siempre pudo bailar, lo que pasa era que le faltaba que sentirse que ella podía, y lo intentó y lo consiguió. Qué interesante. Es lo que Vygotsky llamaría la zona de desarrollo próximo. Faltaba ahí el empujoncito. Muy bien, Claro. ya. Súper buena elección. Ya, estamos ok. ¿Quién más nos quiere contar cómo llegó a su texto? Primero voluntariamente, después yo voy a ir, si no, yo voy a ir mirando y les voy a ir pidiendo que nos señalen. Entonces, ahí hay un antecedente que nos ha proporcionado Lorena, es de los relatos que están viendo con Jocelyn, ¿cierto? Que justamente una de las funciones de ese taller es ir dándoles insumos a ustedes para que no solamente tengan recursos para trabajar, sino que ustedes mismos puedan ampliar su repertorio de lecturas. ¿Ya? O sea, que conozcan, ¿cierto?, muchas obras literarias infantiles y que además las puedan acompañar, ¿cierto?, de ciertos criterios de elección para determinadas situaciones con las que podrían trabajar esta lectura, que es justamente lo que estamos haciendo acá. Nosotros estamos pensando en que efectivamente a los niños hay que leerles, o sea, la asignatura curricularmente lo mandata, pero también toda la investigación señala que los niños, en la medida en que están, ojalá desde muy pequeños, expuestos a buenas prácticas lectoras, ¿cierto? Van a tener un modelamiento, van a tener una vinculación, ¿cierto?, estrecha y exitosa con la lectura, por tanto es necesario leerles. Pero además nosotros estamos pensando en que la lectura va a ser un mecanismo, un medio. No quiero que ustedes se queden con la idea de que leer es para algo.
leer primero es un acto necesario de hacer con los niños, ¿cierto? Pero también estamos pensando en que la lectura nos va a permitir además trabajar estas necesidades que hemos identificado a partir de Maslow y que lo que tenemos que hacer es ver cómo, ¿cierto? Esta lectura nos da un soporte para el trabajo en esa línea, en la línea de satisfacer esas necesidades, pero también en el desarrollo de las habilidades propias, ¿cierto?, de la lengua, ¿ya? En ese marco de referencia, ¿quién más me quiere decir cómo llegó al cuento que ha dejado en el padre? Aquí, voy a ir al chat, a ver qué dice. Se me debe haber ocultado debajo del chat, seguro, que tengo como ampliado el... Denme un minuto para cerrar aquí y poder ir al chat. Ahí está, ya. Entonces, Emilia dice, profe, nosotras como grupo buscamos cuentos que trabajara estas necesidades y nos dimos cuenta de que este texto, que es Yo voy conmigo, trabaja la estima porque la protagonista se da cuenta que se ama a sí misma y no le agrada cambiar su aspecto. Nos gustó mucho el texto porque a veces los niños tratan de cambiar para encajar con otros niños. Muy bien, ya, perfecto. ¿Quién más? Se agradece el contexto que nos ha dado Emilia. ¿Quién más? Por ejemplo, en el caso, ¿cierto?, de la cebra Camila, ¿qué me pueden decir? Si hay alguien de este grupo que las movió a elegir este relato? No sé si hay alguien de este grupo, si está ahí la Caterina. Hola, profe. Hola, Caterina. ¿Cómo llegaron a este Profe, relato? ¿Por qué? buscamos cuentos que generaran como que tuvieran que ver con las emociones, más que nada. ¿Ya? Entonces, la cebra Camila cuenta de que ella perdió todas sus rayas. ¿Ya? Entonces, a medida que se va desenlazando el cuento, es como sus amigos, cada uno le da algo que le pueda formar una nueva raya. Entonces, así ella no está tan triste. Ya. Lo pensaron Y para estima, ¿cierto? sí. Ya, muy bien. Perfecto, que calza perfecto. La cebra Camila, si ustedes se fijan ahí, han dejado una reseña, un cuento que nos permite trabajar el sentimiento de estima y también pertenencia en un grupo de amigos, la empatía que desarrollan los personajes hacia Camila debido al mal momento que está pasando. A veces nuestros niños también lo están pasando mal y qué mejor que puedan apoyarse en sus compañeros en esos momentos. Estaba pensado para aplicarse en tercero básico, pero lo vamos a ajustar, ¿cierto?, al primero básico, porque es un cuento, yo lo he leído, es un cuento que da para trabajarlo en primero básico. Eh, por lo tanto, ahí no hay problema. Si lo que tenemos que buscar, entonces el desafío es buscar las estrategias para que las voces de los niños, ¿cierto?, puedan ser oídas, que es lo mismo que ocurría con El pájaro del alma, que si ustedes recuerdan no era un relato muy sencillo en términos de que tenía una profundidad que había que explorarla, pero lo importante era cómo eso permitía, ¿cierto?, que las voces de los niños, a través de esta actividad que eran las plumas, pudieran, ¿cierto?, ser escuchadas en la sala de clase, y además, ¿cierto?, tomábamos decisiones respecto de si íbamos a poner por escrito estos sentimientos para que los niños se familiarizaran con estas palabras, etcétera, ¿ya? Muy bien. ¿Qué pasa con Yo voy conmigo? ¿Qué pasa con Yo voy conmigo? O con el sombrero de Bruno. ¿Qué pasa con los otros cuentos que han seleccionado? ¿Escucha? Dígame, Noemi. Nosotros vimos el cuento del yo. ¿Ya? ¿Cómo llegaron al Eh, cuento del yo? ¿Por qué lo bueno, seleccionaron? lo buscamos en Google y ¿Ya? encontramos como un PDF que tenía muchos, pero muchos cuentos ¿Ya? y que tenían como sus reseñas cada uno. ¿Tenían qué? Y como su reseña cada uno, Ah, ya, salían como, perfecto, tenían la reseña.
Claro, y ahí empezamos como a buscar uno por uno y teníamos como varios, pero yo así personalmente me enamoré de este porque pensamos en trabajar la estigma de la pertenencia porque trata de un osito que él se quiere, se cuida, dice que sabe mucho idioma y todo, como muchas cosas positivas, pero después dice que también tiene como días malos y que necesita amigos y va a buscar a su amigo y le gusta estar con su amigo. Entonces, es lindo porque primero muestra como las virtudes de él, pero también muestra de que las personas tenemos días, momentos malos que necesitamos como pertenecer a alguien, tener amistad y todo. Ya, Así que, muy bien. Ahí está el cuento del yo. Ojo que sus compañeros, una de las cosas que eran imprescindibles aquí también, y que lo vamos a hacer después, no sé si aquí han quedado, pero si ustedes se fijan, la idea es que después podamos poner algunos hipervínculos para que los otros también tengan acceso a los cuentos. Aquí, por ejemplo, en el caso de la cebra, está el acceso directo a YouTube, ¿ya? Está el acceso directo. No puedo parar ahora, ahí. Ya. Acá, por ejemplo, no hay un hipervínculo, ¿ya? Entonces después está solamente linkeada la imagen. En el caso de acá sí nos va a llevar, creo, al cuento. Está ahí con los comentarios. Bueno, después vamos a tener que buscar la manera de que queden disponibles para que todos puedan acceder a los cuentos seleccionados por los compañeros. Ya, muchas gracias por el último comentario. ¿Qué pasa con las jirafas no pueden bailar? Ya lo dijimos. Nos queda ver el sombrero de Bruno. ¿Hay alguien que esté ahí? La María José Lira, la María Francisca Brito. Voy a mirar el chat. Ya. La María Francisca Brito dice, profe, nosotros elegimos el sombrero de Bruno por búsqueda independiente y luego decidimos hablar sobre nuestras elecciones y cómo éste se iba relacionando con una necesidad, en este caso fue pertenencia. Además, los niños buscan pertenecer a un grupo, sí, y la aceptación, sí, ya lo dijimos que eso era súper fundamental en la satisfacción de las necesidades para el camino hacia la autorrealización, más aún en el cambio que conlleva desde el cambio a básica y un nuevo curso. Claro, porque a lo que me imagino que se refiere la María Francisca es que cuando llegan a primero básico han dejado el jardín de niños atrás y probablemente a la mayoría de los amigos con los que muchos han estado desde que tienen conciencia. Piensen ustedes que hay niños que parten juntos en sala cuna menor, luego en sala cuna mayor, en medio mayor, en transición 2 y transición 1, y todo el mundo que conocen son ese grupo de amigos y de pronto, ¿cierto?, entran a un colegio que tiene una dinámica muy distinta a los jardines infantiles, aun cuando el jardín infantil sea parte del colegio. El jardín infantil es un espacio protegido, apartado, lleno de colores, con jornadas cortas, con muchas actividades, cierto, lúdicas, y de pronto se encuentran en un espacio como las salas de clase, donde los bancos son distintos, donde los colores son distintos, donde, no sé, la vida les cambia. Y en ese sentido, me imagino que el comentario de la María Francisca tiene que ver con aquello, ¿cierto? El cómo me integro a este grupo y cuánto se lo facilitamos los profesores, ¿ya? Muy bien. ¿Qué pasa con el cabello rizado? No quiero el cabello rizado. Catalina, Sofía, Javiera, si hay alguna de ustedes por ahí, les pido un comentario acerca del texto. Ya sabemos que lo van a utilizar para estima. Sofía, ¿puedes decirnos algo? Al menos veo que tú estás, que tengo muchas pantallas abiertas.
¿Quién queda? ¿Quién no ha presentado o no ha comentado? Ya, nos vamos a quedar ahí entonces. A lo mejor no están las compañeras. Bien, entonces tenemos aquí la búsqueda que ustedes han hecho. Este es el cuento entonces con el que van a trabajar y yo les voy a mostrar ahora entonces cuál es el procedimiento para que ustedes avancen en la construcción de su propuesta. Que tiene la forma de la cátedra 1, pues la cátedra es el procedimiento evaluativo. Lo importante aquí es que ustedes puedan integrar esta lectura que han escogido en una secuencia, ¿cierto?, que esté disponible para que los niños puedan trabajar con ustedes. Ya, entonces vamos a salir de aquí, voy a salir del Padlet, voy a volver atrás y ahora sí me voy a ir a el cajoncito de esta semana, ya que es la semana de el 6 de abril, ya, o sea, es la semana del 5 al 9. Pero si tengo un comentario aquí en el chat. La Daniela, profe, ¿cuándo se entrega la cátedra? Ya, todo eso lo vamos a ver inmediatamente. La fecha estaba definida en el sílabus. Vamos a ir inmediatamente a mirar aquello que me está preguntando la compañera antes de avanzar. Profe, es que Dígame. en el sílabus dice que es la próxima semana, pero no hay una fecha establecida. Por eso preguntaba si había, no sé, el miércoles o un horario fijo. Sí, vamos a... como dando un pisito para los pies. Sí, yo creo que debiera ser hasta, para que ustedes tengan las sesiones de acompañamiento y pensando que hay grupos que tienen clases el martes y otros que tienen clases el miércoles, para que todos tengan la posibilidad de haber tenido 2 sesiones conmigo o 2 sesiones con la profesora Andrea. Debiera ser el día jueves, ¿ya? El día jueves. Porque entre martes y miércoles tienen las claves que son con Andrea y conmigo, independiente de que, por ejemplo, a algunos les toque el jueves en la mañana o el viernes con la profesora Jocelyn, lo importante es que hayan tenido al menos 2 sesiones más de acompañamiento, y además de eso, y muchas gracias por la pregunta, considerar que van a tener espacio. O sea, yo ahora les voy a presentar la cátedra y les voy a dar espacio para que ustedes se reúnan. Mañana, cuando me toca reunirme con ustedes nuevamente en la clave 7 y 8, yo me voy a conectar y ustedes se pueden conectar a hacer preguntas, y si no, yo voy a estar disponible para que ustedes vayan y vengan mostrándome y haciendo preguntas, ¿ya? Y la próxima semana entonces vamos a ir haciendo síntesis de lo que estamos haciendo, también van a tener un espacio para trabajar, vamos a seguir avanzando, sí, pero van a tener espacio para preguntar y por lo tanto debieran el jueves al menos tener la cátedra lista, considerando que la próxima semana al menos una clave completa la van a tener disponible también para trabajar así conectados, ¿ya? Conectados, o sea, conmigo o con la profesora Andrea, ¿cierto? Disponibles para ir atendiendo sus preguntas en tiempo real, ¿ya? Eso. Entonces, voy a partir mostrándoles la cátedra. Vamos a ir, las indicaciones están aquí en el cajoncito de esta semana. Déjenme mover esto. Ya. Entonces, acá estamos, el objetivo de las sesiones de esta semana están puestos en el mismo que ya habíamos revisado: diseñar actividades asociadas a necesidades de Maslow, coherentes con cognición y emoción de niños de primero básico, y lo que se ha sumado a este objetivo, que es el mismo que tuvimos la semana pasada, es en el marco de la cátedra 1, ¿ya? Que es el objetivo, sigue siendo el mismo, pero ahora lo estamos pensando con este contexto. Como palabras claves de estas semanas están evidentemente diseño, que es la acción, ¿cierto?, que está puesta en el objetivo,
Criterio, que es algo que definimos la semana pasada. ¿Con qué criterio usted va definiendo, va seleccionando, va decidiendo? Y habilidades propias de la lengua, porque no se olviden que no es solamente pensar en las emociones, sino que es también cómo yo puedo trabajar, por ejemplo, el que los niños conozcan palabras nuevas, el que los niños sepan que lo que está escrito allí, ¿cierto?, dice tal cosa, y que nos va a servir después cuando ustedes, por ejemplo, partan trabajando con letras, si allí dice, ¿cierto?, no sé, alegría, ¿cierto? Y usted va a empezar a trabajar con las vocales. Allí en la palabra alegría tiene la A, tiene la E y tiene la I, ya que le van a permitir a usted, ¿cierto?, usar un contexto que es familiar, conocido, una palabra que los niños ya la saben, la han visto, y le permite a usted entonces tener un contexto para trabajar las vocales. Ya, lo mismo estoy pensando en las palabras que definimos la semana pasada, dijimos alegría, tristeza y en algunos casos ustedes dijeron alegría, tristeza. ¿Cuál era la otra que habíamos reconocido la semana pasada en el caso de ustedes? Enojo. O rabia. Enojo, ya. En el caso de ustedes era enojo. Que en algunos otros paralelos salió alegría, tristeza, y la tercera a veces cambiaba. Ya, enojo. Entonces ahí usted tiene 3 palabras, alegría, tristeza, donde tiene todas las vocales, salvo la U, creo que no está en ninguna de las 3, la U, pero tiene un contexto para empezar a trabajar letras con palabras que son significativas entonces para los niños, ¿ya? Bien, entonces van a encontrar como materiales hoy día el PPT que yo voy a usar en la clase, que es un PPT de orientaciones muy pequeñito, porque tienen todo el material de la semana anterior. No olviden que la semana anterior está el modelamiento completo de una actividad de este tipo, y está la cátedra 1 con su formato preliminar. Puede que después hayan algunos ajustes en el formato de entrega, pero está básicamente lo que ustedes lo que debieran pensar cuando están desarrollando este diseño, ¿ya? Entonces, vamos a mirar primero el PPT, que se llama Orientaciones, ¿cierto? Ahí está. Diseño de propuesta didáctica para trabajar las necesidades de pertenencia, estima y seguridad. Usted ya tiene lo más importante, que es el cuento. Entonces, aquí está el objetivo, ya mírenlo muy bien porque está planteado así, está allí el objetivo, que es diseñar actividades y coherentes con cognición y con emoción. Y aquí, ¿cierto?, yo he puesto 2 referencias. Cuando estamos hablando de cognición, estamos pensando sí en literatura especializada, pero también en el currículo, en las bases curriculares, y que tiene que ver con cómo nos traemos a los niños, ¿cierto?, al mundo de la lectura, y también, que eso está puesto en las bases curriculares, y también cómo empezamos a hacer un trabajo de literacidad propiamente tal, ¿ya? Y está la emoción, que también desde la literatura especializada, desde el texto que ustedes leyeron y otros textos, pueden, incluso esa entrevista que yo les dejé de Tonucci, ¿cierto?, pueden permitirle también sostener como profesores y profesoras este enunciado, que es que para que los niños aprendan, ¿cierto?, no basta solamente con que pongamos todo nuestro empeño en lo que es cognición, sino que también lo hagamos en aquello que tiene que ver con la emocionalidad, ¿ya? Y aquí hay un guiño a lo de la semana anterior, que yo he tratado de ir y volver para que ustedes tengan, ¿cierto?, muy clara la secuencia de lo que tienen que construir. Y si ustedes recuerdan, la semana anterior hicimos, ¿cierto?, una profundización
en la pirámide de Maslow. Ahí está puesto como pirámides, pero en el fondo es la teoría motivacional que está representada, ¿cierto?, en esta pirámide, donde ya sabemos que hay un primer nivel que tiene que ver con necesidades biológicas, y estuvimos viendo, esta es una representación súper simple de la teoría, ¿ya? Y es en el fondo para que lo recordemos, pero una representación súper simple donde decíamos que habían 3 niveles que eran de orden inferior y 3 niveles de orden superior, y que el ir avanzando en estos niveles implicaba, ¿cierto?, la satisfacción de los niveles anteriores. También dijimos largamente que muchas veces en el marco del sistema escolar, incluso yo les dije en el universitario, la gente, las personas están buscando satisfacer las necesidades de estos primeros niveles. Y ya lo sabemos también hoy día que estamos piénsenlo ustedes así, hoy día que estamos en una situación tan compleja como la crisis sanitaria, el encierro, la fragilidad y la vulnerabilidad económica que están viviendo las familias, la falta de conectividad en pleno para que los niños puedan acceder a las clases online. Todo eso, ¿cierto? Nos va dejando nos va a dejar largo rato pegados acá, en esta búsqueda, ¿cierto?, de satisfacer esas necesidades. Piensen ustedes que hay muchos niños y niñas de primero básico el año pasado que nunca se vieron más que en algunos escasos momentos a través de una pantalla, ¿ya? Y si yo me voy al otro extremo, piensen ustedes, ¿cierto?, en todos estos adolescentes que dejaron de tener una vida social, que dejaron de tener amigos en el colegio, y eso sin duda, ¿cierto?, va a requerir un profundo trabajo los próximos años de reparación emocional y de satisfacción de estas necesidades que nos hacen no poder avanzar en algunos casos. ¿Sí? Piensen toda la gente que hoy día está en sus casas, viviendo toda la inseguridad laboral, económica, material, el aumento de la delincuencia, ¿cierto?, que hace que tengamos miedo dentro de nuestras propias casas, y eso es una tarea que se nos viene desde la escuela, al menos que en nuestro terreno, por al menos, ¿cierto?, los próximos 5 años, ¿ya? Y esto mismo es lo que está reflejado, ¿cierto?, en esta pirámide que usamos aquí para representar la teoría Maslow. No sé si alguien quiere hacer un comentario ahí sobre lo que estaba diciendo, señalando, cómo lo ven ustedes. En realidad es súper preocupante y en lo que va a pasar en el futuro, o sea, pensando en los niños de primero básico, van a quedar como con muchos vacíos. Vacíos que son tanto cognitivos como emocionales, po. ¿Sí o no? Sí. O sea, piensen ustedes, yo que tengo mucha vinculación con los colegios por el tema de las prácticas, el año pasado muchos profesores alcanzaron a ver una semana a los niños de sus jefaturas. Y ustedes saben que la construcción de ese lazo entre el profesor jefe y sus estudiantes es tremendamente fundamental para el buen funcionamiento de un curso. Y no lograron, po. Y luego se encontraron, en algunos casos, muchos meses después, en el caso de los colegios que no tenían conectividad, y el lazo, ¿cierto?, afectivo entre esos alumnos y ese profesor o profesora no tuvo la oportunidad de ser experimentado. Entonces yo creo que de aquí al momento en que ustedes egresen como profesores, como profesoras, van a tener todavía que recoger, ¿cierto?, los efectos de todo esto que hemos estado hablando: encierro, falta de seguridad, falta de pertenencia a un grupo,
autoestimas, ¿cierto?, muy, muy frágiles de parte de los niños, que no saben si lo están haciendo bien. O sea, yo veo muchas veces que mis propios alumnos que están en práctica dicen, está con la mamá al lado, que lo está retando todo el rato, ¿cierto?, y lo pone o la pone nervioso. Todo aquello va a requerir un profundo trabajo de reparación y restauración, ¿ya? Por eso es que es tan importante que nosotros podamos pasar por esta primera unidad, que está centrada en esto. No entramos directamente a las letras, no entramos directamente, ¿cierto?, a la teoría que tiene que ver con la adquisición del código, sino que pasamos por aquí y nos preguntamos. La semana pasada nos hicimos preguntas, dijimos, Maslow, ¿cómo lo llevamos al aula? ¿Es posible integrar esta teoría en diseños didácticos? ¿Y cómo avanzamos desde hablar de las emociones en nuestro trabajo para transferirlas? ¿Ya? Y ese es el desafío que tiene estos diseños que van a hacer. Dígame. Aquí la propuesta de Bustos no la usamos, ¿cierto? O sea, ese es nuestro referente. Lo que pasa es que la propuesta de Bustos es pensar en Maslow, es decir, oye, mira, claro, hacemos esto y no nos funciona, dígame. claro. Igual como si hacemos esta actividad, tenemos que hacerla como adaptada a lo que dijo Bustos, así ¿A como las fases? que, ¿A las sí, fases, a la dices fase tú? cero, a No la, necesariamente. Pueden usar un modelo como ese, pero no tienen que replicarlo acá, ¿ya? ya. No tienen que replicarlo exactamente acá, ¿ya? Otra Esto cosa, de la fase 0 la fase 1. Dígame. otra cosita, que por ejemplo en el texto que elegimos, nosotros tenemos que hacer una actividad referida a qué se trató el texto. Puede ser, por ejemplo, no sé, si el texto se trató de yo, incorporar en el yo, cuando se está enseñando el yo, tú, él, nosotros, adaptarlo a eso, ¿o no? Sí, lo que pasa es que hay dos cosas ahí. Primero, claro, el ejemplo que tú das es de los pronombres, y los pronombres nos enseñan hasta segundo básico, ¿ya? Pero sí, si tú trabajas un cuento, tienes que buscar el espacio, al menos para que los niños, por ejemplo, amplíen vocabulario, ¿ya? Si hay una palabra en el cuento que parezca desconocida, tú ahí aprovechas la oportunidad de ampliar vocabulario, y eso se puede hacer sin necesariamente que los niños tengan que leer, ya tengan que leer la palabra. Podemos trabajar una palabra nueva desde la oralidad, por ejemplo, ¿ya? O podemos trabajar o lo otro que tú señalabas es, efectivamente leemos. Y recuerden que en el modelamiento de la clase anterior decía, ¿cierto? El docente lee el cuento a los niños y hace algunas preguntas. Y yo les dije, ¿qué preguntas creen ustedes que el profesor podría hacer respecto de la lectura? Porque evidentemente tiene que buscar un mecanismo para comprobar si los niños comprendieron el cuento que tú has seleccionado. Por lo tanto, sí es válido que tengamos, ¿cierto?, una rutina en que leemos el cuento y generamos algunas preguntas, pero el foco no está en quedarnos en la comprensión lectora del cuento. El foco está en que podamos, ¿cierto?, a partir de ese cuento, poder avanzar al trabajo con la emoción o con la necesidad que ustedes han identificado, la necesidad de satisfacción que ustedes han identificado. Por lo tanto, sí debiera haber alguna estrategia para verificar la comprensión del cuento, ¿ya? Y luego, en un diseño que no necesariamente les estamos pidiendo que repliquen las fases que está en el texto de Bustos, pero también lo pueden hacer en base a ellas, ¿ya? ¿Por qué? Ya, ¿Qué es lo gracias que...? por Sí, eso. síganme preguntando, ya, síganme preguntando, ¿ya? Porque las preguntas van a permitir ir despejando, ¿cierto?, las dudas que ustedes tengan. Y la semana pasada también hablamos de criterios. Cuando yo les pregunto, ¿por qué usted eligió este texto? Usted tiene que tenerlo claro. No es el primero que encontró, sino que hubo un proceso ahí. Buscaron, encontraron uno, porque habían oído hablar de este texto, porque en algún momento lo leyeron, y porque además están buscando un texto que les permita trabajar una necesidad. Y a partir de eso lo seleccionan, ¿ya? Están viendo y van a seguir viendo mucho más largamente con Jocelyn los criterios de selección de los textos literarios.
y ya saben que hoy día hay una enorme variedad de cuentos para niños, algunos de dudosa calidad literaria, otros de extraordinaria calidad literaria, y la calidad literaria del texto debiera ser al menos un criterio. Ya, este es un buen texto, está bonitamente ilustrado. Ya, recuerden ustedes que para los niños, ¿cierto? En la literatura infantil, las ilustraciones no son un accesorio, no son un accesorio, ¿ya? La ilustración también es un código semiótico que funciona en paralelo con la lectura. Y muchas veces, ¿cierto?, hay textos en que buena parte de su estructura narrativa recae en la ilustración. Y es por eso que cuando les enseñamos a los niños, no sé, por ejemplo, les voy a mostrar un texto que tengo acá. Acá tengo dos textos, miren. Tengo este. Voy a ampliar acá para mirarme a mí mismo y ver si están viendo el texto. Tengo este, por ejemplo, que es Donde viven los monstruos, ¿ya? Que es de un escritor para niños, que en este caso, ¿cierto?, él mismo ilustra el texto. Buena parte de esta historia se construye también a través de las imágenes. Ya, si ustedes se fijan, este es el texto, miren, ese es el texto que dice, tengo que leerles el anterior porque, entonces dice, la noche que Max se puso su traje de lobo y se dedicó a hacer travesuras de una clase, y ahí está la ilustración, de una clase y de otra, dice el siguiente. Y si ustedes se fijan, el texto es mínimo, pero la ilustración lo es todo en este caso. ¿Ya? Por lo tanto, elegir un texto a partir de las ilustraciones también es fundamental cuando estamos pensando en lo que los niños requieren. Este otro, por ejemplo, que probablemente lo conocen, que es La historia de un oso, es un texto que también está bellamente ilustrado y en el cual las imágenes son tan poderosas que no son un mero accesorio. Por eso yo les digo, esto lo van a ver más en detalle con Jocelyn, pero sí el criterio acá tiene que ver también con presentar un texto que sea atractivo. Por eso yo les decía, en su secuencia ustedes pueden decir, yo voy a leer el texto para los niños, pero además también lo voy a proyectar, ¿cierto? Si supongamos que usted parte de una experiencia donde en el colegio hay un proyector, lo voy a proyectar o voy a usar otra estrategia. ¿Cuál va a ser esa estrategia si usted tiene un texto y tiene 25 niños en la sala de clases? ¿Cómo lo hace? Para que todos los niños puedan mirar las ilustraciones. ¿Cómo les leo el texto? O, por ejemplo, tomo algunas decisiones tales como, déjenme salir acá, tomo algunas decisiones tales como, ¿cierto? Voy a dejar el texto en exhibición durante, no sé, un par de días para que los niños puedan acercarse. Los niños no leen todavía, pero puedan acercarse. Supongamos que tú dejas en exhibición una semana este texto. Vas a trabajar con este texto y lo dejas en exhibición una semana. Los niños han podido acercarse, han podido hojearlos, han podido manipular el libro, y entonces tú les dices, va generando todo un clima, ¿cierto?, de expectación por la lectura, y tú les dices, lo vamos a leer el viernes, lo vamos a leer el viernes, pero mientras tanto, acérquense, véanlo, miren las ilustraciones, a lo mejor si alguno de ustedes quiere, haga el dibujo de esto que está viendo, no sé, dibújelo en su cuaderno de croquis, etc. Y si tú cuentas con un texto y no tienes proyector, tienes que tomar decisiones, porque si eliges un texto que esté así ilustrado, como la mayoría de los textos que ustedes eligieron, puedes, ¿cierto?, valerte de una estrategia como esa, instalarlo previamente en la sala. Si tú piensas que vas a tener data, por ejemplo, dígame. Profe, varias consultas. Por ejemplo, ya, nosotros con la profesora Jocelyn estamos viendo el tema, el Kamichibai. ¿Puede ser Sí, también esa una por estrategia? supuesto,
por supuesto. Bueno, el Kamichibai en realidad es más bien un recurso, pero la estrategia es decir, ¿cómo yo hago para que todos tengan acceso, ¿cierto?, a la lectura? Y no me siento en un rincón de la sala a leer un libro que lo estoy disfrutando yo y que los niños no lo están viendo. Entonces, claro, el Kamichibai, ¿cierto?, puede servirte para pensar en que los niños puedan tener un acceso, ¿cierto?, a un texto que en el caso del Kamichibai, ¿cierto?, está contado a partir de las ilustraciones, ¿ya? Pero sí, espérense que me acaba, Y, si me he y lo quedado otro, pegada es porque me avisó que tenía conexión inestable, si me llegara a caer, sí. me espera y me vuelvo. Natalie. Y lo otro, por ejemplo, ya es que estoy leyendo como el Word que usted dejó de la ¿Sí? cátedra, ya en esta estrategia uno puede planificar como la clase como en varias clases, como lo habíamos visto, por ejemplo, en el del pájaro del alma, que ¿Sí? uno le leía el cuento Sí, como toda la semana para ir recopilando como las emociones que me iban sí, dejando. sí. Entonces uno Sí. va a planificar en varias clases. Sí, puedes pensar en varias clases. De hecho, un cuento como el pájaro del alma, ¿cierto? Es imposible que tú hagas todo eso dentro de una jornada. Tendría un poco sentido, tendrías que tener a los niños, ¿cierto? Ahí, y además que hay un agote de parte de los niños, y ya, al menos yo te decía a ti y a tus compañeros, te decía, el pájaro del alma requiere al menos 2 lecturas. ¿Ya? Requiere al menos 2 lecturas. De hecho, yo misma a ustedes les leí, pero les dije, tienen que volver a leerlo. Y cuando usted volvió a leerlo, dijo, oh, wow, ¿cierto? Porque en mi lectura usted estaba concentrado en seguir el hilo narrativo, pero en la segunda y probablemente en la tercera fue encontrando, ¿cierto?, la riqueza de esta lectura, la belleza que tiene como texto literario. Entonces sí, puede ser pensado en más de una sesión. Por eso yo decía, si usted va a trabajar un texto que está bonitamente ilustrado, tiene que buscar la manera en que los niños puedan acceder a esas ilustraciones y en dicho caso, usted puede decir, yo no cuento con data, usted puede simular la situación, no cuento con data, por lo tanto yo quiero usar la estrategia de poner el libro en algún lugar de la sala, ¿cierto?, donde los niños puedan acercarse, puedan verlo, hacer algunas cosas antes de la lectura, ¿cierto? Puedan, no sé, que los niños miren las ilustraciones sin que puedan leer, etcétera. O usted puede pensar, por ejemplo, en que va a leer el texto y lo va a tener proyectado también, ¿cierto?, en un data, o usted va a hacer una lectura y luego va a usar el audiocuento. ¿Ya? Va a usar el audiocuento. Y va a hacer que los niños entonces ahora, usted se va a sentar con ellos y van a acceder al audiocuento, después de la lectura que usted ha hecho. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes tienen que tomar decisiones. Eso es lo importante. Y lo importante es que tengan súper clarito por qué están tomando una decisión por sobre otra. Porque alguno de ustedes puede decir, yo supongo que el colegio tengo data, pero yo quiero que los niños se familiaricen y quiero crear expectativa con la lectura. Por lo tanto, lo voy a dejar allí 3 días en un lugar de la sala, ¿cierto? En un rincón que he construido y que se llama, ¿cierto? No sé, el libro, o acércate y lee, ¿ya? Va a usar ahí un concepto y va a decidir generar esta expectativa y entonces usted dice, el miércoles lo vamos a leer, acércate, míralo, y la expectativa para usted es un recurso que va a permitir, ¿cierto?, incrementar el interés que ellos puedan tener por escuchar esta lectura, ¿ya? Entonces sí, pueden hacerlo así. Profe, ¿me escucha? Sí, la escucho. Por ejemplo, en esta explicación de la estrategia y todo, uno tiene que poner, por ejemplo, ya, no sé, vamos a proyectar, se va a leer el cuento, se espera que los alumnos hagan esto y esto. ¿Sí? ¿Sí? Exactamente, sí. Sí, tienen que describir la secuencia. Ok. ¿Ya?
Ya, voy a ir al tiro al documento del que estaba haciendo referencia la compañera. Quiero terminar aquí, ¿cierto?, para construir una propuesta, criterios para construir una propuesta que permita relevar las voces de los niños y niñas. Evidentemente usted aquí no puede pensar en una actividad pasiva donde usted tome las decisiones, ya lo vimos la semana pasada, y sea usted quien diga qué emociones van a ser importantes para la sala de primero básico, qué emociones van a ser importantes que manifestemos en la mañana para la sala de primero básico, y usted va a decidir que las plumas se pintan, ¿cierto?, de rojo, de verde y de amarillo. Eso en realidad no tiene mucho sentido porque no genera ningún tipo de implicación de parte de los niños con la actividad, ¿ya? Y aquí entonces tenemos que pensar en el tipo de actividad y recursos, cómo van a participar los niños y cómo vamos a articular esto que estamos haciendo con un entorno letrado. Me detuve porque otra vez me dijo que tenía conexión inestable. Ya. Y entonces, ya, esto es lo que hicimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que teníamos una parte donde veíamos el ahora analicemos? Y pensábamos en qué necesidad íbamos a trabajar. ¿Me escuchan, cierto? Sentí como un chicharreo. No, bueno, Más o menos. Déjenme mirar qué pasa con mi conexión. Ya, voy a seguir. Si me escucho cortada, ustedes me avisan y me cambio de red de internet, ¿ya? Voy a abrir esto, que esta es la penúltima diapositiva. Entonces tenemos la identificación de la necesidad, pertenencia, estima o seguridad, qué estrategias para trabajar necesidades, qué secuencia, con qué recursos, qué hacen los estudiantes y qué habilidades propias de la lengua van a considerar, que son todas cosas que están contenidas acá. Y cómo se evalúa el impacto de esta actividad. Todo eso pasa por los criterios y entonces el procedimiento para la cátedra implica formar grupos de A3, la elección de un cuento que dice que ya debe estar en el Padlet, tal como sabemos que ha ocurrido. Volver a revisar el texto de Ángel Bustos, es súper importante que lo tengan a la mano, ¿cierto? No porque ustedes quieran replicar la secuencia, sino porque ese es parte del cuestionamiento que nos alimenta el hecho de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, y luego ponerlo por escrito de manera individual y luego de manera grupal, ¿ya? Más la elección de 1A. Esto en la cátedra está explicado. La puesta en formato y un proceso de coevaluación, ¿ya? Eso es así, en punteo, lo que tienen que hacer. Ahora les voy a mostrar el otro documento, que es el formato. Tengo que moverme a el aula para descargarlo. Acá está. Ya. Voy a volver a presentarles porque estaba descargando el formato. Voy a descargar directamente, mostrarles esto nomás. Ya, entonces, déjenme agrandarlo. Ya, y agrandarlo un poquito más. Ya, entonces, ahí está el objetivo, ¿cierto? Están las instrucciones, pero luego está la tabla, y la tabla les va dando las indicaciones, ¿cierto?, más en concreto. Elección de un cuento, registrado en Padlet y linkeado en este documento. O sea, usted aquí tiene que poner el link a el cuento. Si lo tuvieran, si solo pudieron acceder a la versión audio cuento, que es muy probable en muchos casos. De hecho, por ejemplo, supongamos que usted quiere trabajar este libro, que es La historia de un oso. No está digitalizado en ninguna parte, salvo que usted tenga acceso a la biblioteca escolar digital, y en cuyo caso puede verlo solamente, ¿cierto?, en la pantalla, no puede descargarlo. Pero si han llegado a hacer una elección es porque o encontraron el texto o tienen el audiocuento, y en ese caso, ¿cierto?, tienen que poner el link acá, ¿ya?
Luego dice, propuesta individual para trabajar la necesidad a partir del cuento. Individual, tal como lo hicimos el semestre pasado. Cada una de ustedes realiza la secuencia que cree que podría funcionar para trabajar con el cuento, ¿ya? Y lo registran, y luego entonces de esas 3, 2 o 4 propuestas se eligen, ¿cierto? O una en su totalidad o la propuesta grupal especificando los criterios. ¿Ya? Acá la especificación de criterios tiene que ver con decir, vamos a trabajar el cuento, ¿cierto?, de manera, no sé, de manera grupal con los niños primero, es decir, el profesor va a sentarse con grupos pequeños y va a ir leyendo, u otra, ¿ya? U otra. Entonces, ¿cómo fueron tomando decisiones para decir que esta actividad sí y esta actividad, o que esta actividad es la que vamos a emplear, ¿ya? Pasan primero por el trabajo individual, que es lo que debiéramos tener al menos esta semana listo, y luego a la propuesta grupal especificando criterios. Luego lo que tienen que hacer es revisar las bases curriculares y elegir OAS pertinentes. ¿Me están escuchando, no? ¿Me escuchan? Está cortado, profe. Ya, espérenme, denme un minuto porque me voy a cambiar de red. Lo voy a anotar aquí en el chat porque es súper importante que esta parte quede. Voy a poner la grabación en... Ya, entonces, todo de nuevo. Voy a compartirles el documento que les estaba mostrando. Ya, acá. Entonces, una vez que ustedes han desarrollado su propuesta, van a tener, ¿cierto?, que ir a las bases curriculares y van a escoger algunos OAS que sean pertinentes para contextualizar el desarrollo de habilidades. Por ejemplo, si ustedes deciden que van a trabajar, como yo les señalaba recién, vocabulario nuevo a partir del texto y lo van a hacer desde la oralidad, tienen que buscar un objetivo de aprendizaje que les permita, ¿cierto?, sustentar curricularmente la actividad que están haciendo, y luego una breve justificación desde la teoría. ¿Por qué es importante que un diseño como este, ¿cierto?, pueda gestionarse al interior del aula? Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es que ustedes puedan organizarse al interior de su grupo y que decidan, ¿cierto?, darse entre hoy y mañana para que cada uno de ustedes pueda hacer su propuesta individual y luego puedan volver a juntarse para decidir, ¿cierto?, qué elementos van a tener en definitiva, ¿cierto?, incorporados en su diseño. Si ustedes se fijan, acá dice desarrollo de cátedra, documento de trabajo preliminar para el avance de esta semana. Este no es el formato definitivo. El formato definitivo no va a ser una cosa tan distinta, pero este es en el fondo un guión que les va a permitir avanzar esta semana, ¿ya? Y sacar el trabajo de esta semana para que la próxima, o si ustedes se organizan y lo hacen este fin de semana, o no sé, yo no voy a disponer de sus tiempos, para que la próxima semana ustedes ya puedan hacer el vaciado en el formato definitivo, que va a tener, ¿cierto?, esta estructura de base, pero a lo mejor, ¿cierto?, organizando algunos elementos donde usted los criterios los tenga que desagregar y ponerlos abajo en otra tablita. Este es un borrador, un primer borrador, que les va a permitir la próxima semana, cuando tengamos espacios de acompañamiento, traer algo que podamos revisar. ¿Me entienden? ¿Les queda claro esto? Entonces, lo más relevante es que ustedes todo lo puedan vaciar en este documento. Y la próxima semana, cuando yo les abro un espacio de acompañamiento, usted proyecta este documento que va a permitir hacer observaciones. Ahora, idealmente esto, ¿cierto?, tiene que estar pensado en que al menos mañana, déjenme volver al aula, dejar de presentar,
Quiero volver al aula. Ya. Entonces, mañana que nos vamos a encontrar en la siguiente sesión, ¿cierto? Yo les voy a dar el espacio para que ustedes puedan trabajar en grupo. Déjenme ir cerrando cosas para volver donde están ustedes y para ir cerrando la clase. Van a ir trabajando, van a tener que trabajar en grupo mañana y al final de la sesión de mañana al menos debiera quedar el bosquejo individual. Y ese bosquejo individual yo les voy a abrir un espacio para que lo suban y para que yo también tenga la posibilidad de ir viendo el avance. Esto es igual que como funcionamos el semestre pasado con las baterías. Recuerden ustedes que en las baterías ustedes tenían una fecha en la que los aportes individuales tenían que estar. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque ustedes mismos lo solicitaron, o sea, el ordenamiento del trabajo en grupo, ¿cierto? Tiene que estipularse. Y en la medida en que yo coopero y hago mi parte, ustedes van a estar en posición de avanzar con el diseño definitivo. Si estamos esperando la parte de alguno de los compañeros hasta el lunes de la próxima semana, todo el grupo se ve afectado, ¿ya? Así es que mañana, cuando nos juntemos en el horario de la tarde, van a tener un espacio, yo puedo facilitarles, ¿cierto?, el que ustedes se reúnan y puedo hacer grupos a través de Zoom, o también ustedes pueden decidir, ¿cierto?, trabajar a través de Meet, el soporte que les sea más amable para las condiciones que cada uno tiene de Internet, y ese trabajo debiera estar entregado hasta mañana en la noche o hasta el jueves a más tardar, ¿ya? Para que tengan insumos para avanzar. No sé si tienen dudas ahí. ¿Qué pasa si alguno de ustedes no se puede conectar mañana justo en el horario de la clase? Tienen que verlo con su grupo. Y el compromiso será, yo no me puedo conectar, pero descuida que yo, a la hora que ustedes decidan, voy a tener hecha mi parte. No sé si hay consultas hasta ahí. Profe, Para lo que que nos no... encontremos entonces mañana, ¿ya? Y, profe, las revisiones van a ser como grupadas, o sea, como a todo el curso, ¿cómo? ¿O van a ser individuales? ¿Usted va a dar un espacio? ¿Cómo va a ser eso? Natalie, perdón, ¿me puedes repetir lo que dijiste? Por ejemplo, ya, nosotros avanzamos nuestra propuesta individual y mañana lo vemos, pero usted lo va a revisar solo con nuestro grupo o va a dar un espacio, una hora, unos Voy a minutos. mirar, mañana, sí, mañana yo voy a estar conectada, entonces ustedes pueden decidir ahora tener las propuestas individuales y mañana pueden venir a la sesión y conectarse y decir, profesora, mire, ya tenemos las propuestas individuales y formular una pregunta, sí. Ya, perfecto. Sí. Yo mañana voy a estar conectada en la hora de clases en formato tutorial, ¿ya? Pero ustedes tienen dos posibilidades, o en ese momento trabajan y terminan una propuesta y la suben, ¿cierto? Y yo veré la posibilidad de retroalimentarles de aquí a la próxima semana, que vamos a hacer el diseño definitivo, o ustedes vienen a la clase y se conectan un rato conmigo y lo revisamos. No tenemos mucho tiempo, así que tienen que estar súper bien organizados y afiatados como grupo, ya para que esto no se les prolongue en esta primera fase. Ya, voy a Profe, detener la... entonces, la propuesta sería como, por ejemplo, no sé, hacer un Kanizabai, creo que se llama, Kamichibai. del cuento, eso, del cuento que elegimos y hacer, y ahí poner los criterios y hacerlo con la teoría, ¿o no? Sí, yo sugiero que vuelvas a mirar como la secuencia que revisamos la semana pasada, porque ahí estaba ordenado. Decía, el profesor, el docente lee un cuento para los niños, formula algunas preguntas, luego deciden en conjunto cuáles son las emociones que van a trabajar, el profesor les entrega las plumas y deciden de qué colores las van a pintar. Ahí está ordenadita la secuencia, ¿ya? Entonces, si tú Ya, estás profe, gracias. pensando en usar
¿cierto? Un Kamichibai es, ya, el cuento seleccionado lo vas a poner, ¿cierto? En formato Kamichibai, lo vas a leer 1 o 2 veces con los niños, luego vas a trabajar preguntas a la sesión siguiente y ahí viene tu diseño. Ya, gracias. Ya.